Marichi Ten. En la mitología budista, Marichi Ten es la reina del cielo que reside en una de las estrellas de la Ocea Mayor. Se la representa con 8 brazos, llevando en 2 de sus manos los emblemas del sol y de la luna. Su nombre proviene del sánscrito Marici, y a su vez de Marici, rayo de luz. El dios que aparece en la imagen precedente aparece a primera vista hindú, aunque según se diga específicamente que pertenece a la mitología china, aparentemente un dios taoísta. Sobre el nombre de ese dios se menciona algo parecido a Marichi Ten o Marichi Ten, y es de hecho el nombre de la diosa de la luz. Los nombres más cercanos a la mitología siguientes: Maowan, dios de los caballos; Mamian, burócrata del mundo de los muertos; Mei Shen, 2 dioses que protegen la puerta o la entrada; Mohi Hai, dios del agua; y Mugon, dios de la inmortalidad; Mukin, dios del fuego. Sobre Marichi Ten en Japón, Marici es una transliteración del sánscrito que significa rayo de luz. Eso quiere decir que este dios o diosa es entonces de origen hindú, de la mitología brahmanista, y que fue adoptado posteriormente por los budistas. Originalmente era de sexo masculino, aunque varias versiones afirman que era de sexo femenino, pero los budistas lo convirtieron en una de la divinidad femenina. Su nombre se relaciona con la luz y los milagros. Hay muchas imágenes de esta divinidad en la India, más que en Japón. Se la representa como un ser de varias cabezas y varios de 4 ser hasta 20 cabezas. Tiene igualmente el título de protector de las artes marciales. En Japón, las clases guerreras del periodo Edo la adoptaron como su diosa particular. Por ello, se le define también como la diosa de las guerras. Tendría poderes ocultos que le permitían volverse invisible y vencer a un enemigo sin ser capturada. Por esta razón, era adorada y venerada por los samuráis japoneses. Tienen santuarios consagrados especialmente. Además, se le atribuye otros títulos como protectora de los cultivos. En las leyendas y los textos, Marichi Ten es una de las diosas de polaridad femenina de un poder excepcional. En China, es la reina del cielo y de la luz. Los brahmanes de la India consideran su energía como la irradiación del Brahma, el creador. En Japón, se la considera como la emanación principal de Dinichi Yorai, Pairo-kana, imagen de lo absoluto en el Shingon, y también Amaterasu o Mikami, su equivalente en el shintoísmo. Otras tradiciones de la India hacen de ella una forma Dugar o Chandin, la imagen de Sicha, Shiva. Los chinos van incluso a considerarla como la madre de la estrella polar. Para sus diferentes interpretaciones se pueden descubrir una parte de la verdad. Marichi Ten es una divinidad de origen hindú que se le instaló en Japón y que está ligada al budismo. Divinidad particularmente venerada por el pueblo. Ella lo protege de los incendios, las inundaciones y los ladrones. Su vehículo es un jabalí que está generalmente protegido de las intemperies por un cojín o otros objetos parecidos. Para Marichi Ten, su jabalí, el siguiente principio es siempre válido: acariciarlo en los lugares que te duelen a ti mismo y te curarás. Finalmente, siendo mencionada como un dios o una diosa en la mitología china, no podemos decir con exactitud cuál es su equivalente preciso. Lo que es seguro es que se trata de Marici en la India, divinidad del viento, hijo del Buten, divinidad protectora inspirada del Brahma hindú, y de Marichi Ten en Japón. Pero en la mitología china existen varios dioses parecidos en la relación con la luz.
Qi, que representa el yin yang, siendo la luz y la oscuridad. Yun-Di, la diosa de la luz. Ella tiene 3 rostros o cabeza, por eso es probablemente el equivalente que buscamos. Si-Hee es también la diosa de la luz y la madre de las 10 soles. Lucifer siempre ha sido combatido por el arcángel San Miguel, Atenea en la mitología griega y Marichiten en China. Se menciona que Lucifer siempre ha sido combatido y vencido por el arcángel San Miguel, o Michael, que en el hebreo significa que es como Dios, en referencia al orgullo de Satanás, que se creía el igual de Dios, por Atenea en la mitología griega y por Marichiten en China. Se dice que Marichiten, como la llaman los japoneses, ha podido derrotar a Lucifer como los hizo Atena y Arcángel San Miguel. Finalmente, la ciudad de China, unas imágenes en presente. Fin. Finalmente, doy las gracias, señores y señores. Esto es un proyecto realizado por Ben García. Gracias. Pasen un día.